Hola, yo soy Juliana Tobón y bienvenida a un video más de este canal. Mi herramienta favorita es no des por hecho lo que no sabes y no asegures lo que no te consta. Te voy a explicar esto. En el programa de los 12 pasos encontramos el principio no juzgar o sana tu juicio respetando lo que hacen y lo que no hacen los demás. En los 4 acuerdos también está el principio no supongas, que es el tercer acuerdo. Gracias a estos dos principios, que yo te invito a profundizar y a poner en práctica, viviendo los 12 pasos en la escuela emocional conmigo o con el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Yo te puedo asegurar que si tú pones en práctica estos principios, tu vida va a cambiar. Suponer, juzgar, chismosear, parlotear, hablar a escondidas de una persona, decirle a alguien lo que tiene que hacer o por qué lo tiene que hacer, imponerse ante alguien, solo es complicarse uno la vida. Porque por un lado, te metes en lo que no te debería de importar. Y por el otro, vives enojada porque la gente no te hace caso o no realiza lo que tú quieres. El punto es que cuando uno se pone en este trabajo, vive ocupado viviendo la vida de los demás y descuidando la vida de uno mismo. Esto es un comportamiento muy insano, que viene del falso ego, que te tiene convencida que tú eres mejor que los demás, en el caso de que tú practiques esto de juzgar a los demás. ¿Cuál es el problema acá? Que cuando uno se pone a criticar a los demás, uno se pone a competir con los demás, uno se compara con los demás y esto es terrible, porque cuando uno se compara, compite, alguien gana y alguien pierde, hay alguien que es más y hay alguien que es un menos. Y cuando uno gana, qué bueno, pero cuando uno pierde, se aflige. Y eso es un escenario triste, pero yo pienso que hay un escenario muchísimo peor. Y es que cuando uno critica, cuando uno juzga, cuando uno cae en el error de creer que se las sabe todas, la mente se cierra, se pone dura, se pone inflexible aunque, al hecho de que los demás también tienen su propio criterio para decidir o opinar lo que quieran. Y cuando uno que respeta lo que los demás están haciendo, lo que los demás están diciendo, entonces va uno corriendo como a filtrar lo que los demás hicieron, de si lo hizo correcto o no correcto. Empezó a llover y pues espero que el video quede con un muy buen sonido, si no, les pido disculpas. Como dije ahorita, una persona con la mente cerrada, pues es muy triste porque no comprende la diversidad, no disfruta de las diferencias entre las demás personas y ello. Y además, pues se le complica mucho llegar a acuerdos porque los puntos neutros en donde la otra persona tiene su derecho y yo tengo mi derecho, como que deja un sinsabor y por eso pues se complica llegar a acuerdos, dialogar o compartir diferentes puntos de vista. Esto es igual a ir por la vida teniendo conflictos, teniendo problemas, por no ponerle límites a los demás y sobre todo por no respetar los límites de los demás. Por eso es que la gente que se mete mucho en la vida de los demás se ofende y se siente incapaz de respetar cuando alguien le dice que no. Yo no sé si ustedes de pronto conocen a alguien que sea así, que se vuelve terca, obstinada, que es experta juzgando, suponiendo, y que cuanto más critica y más juzga, más cree que se la sabe todos. Yo creo que todos conocemos a alguien experto en decirle a los demás cómo no cometer errores o qué es lo mejor para otra persona, pero que es incapaz de corregir y ver los propios errores que tiene. Déjame, yo te digo una cosa hermosa. Esto no es lo peor que puede pasar. A mí me parece que lo peor que puede pasar es que esta persona experta en la vida de los demás sea uno. En este caso, que tú seas esa persona experta que a todo el mundo le está diciendo cómo no equivocarse, que mejor haga esto, que siempre está dando consejos, que siempre está metiéndose en la vida de los demás. ¿Y por qué yo digo que esto es lo peor que a uno o a ti nos puede pasar? Porque cuando uno hace esto, se está condenando a volverse lo que tanto criticó, lo que tanto juzgó. Y te voy a explicar por qué.
A veces lanzamos estos decretos de yo no entiendo cómo es que esa persona puede hacer eso, o yo nunca me comportaría de X manera. Eso es lanzar un juicio, eso es criticar a alguien con desconocimiento, porque con una mente cerrada, con una mente inflexible, con una mente que dice no entiendo. Claro, ¿cómo va a entender si no quiere comprender a los demás y menos respetar lo que los demás hacen con su vida o con sus decisiones? Y pues como la mejor fuente de aprendizaje y el mejor maestro que todos tenemos es la misma vida, Dios, el universo, el tiempo, en fin, cada persona le llama como quiere. El punto es que este ente superior o esta entidad llena de sabiduría o este ser superior como le llamamos en los 12 pasos, dice, o sea que Pepita quiere saber y entender esa situación y por qué la otra piensa o se siente de esa manera. Y dice, ok, pues si ella no entiende y quiere entender, pues yo la ayudo para que entienda. Por eso es que cuando uno menos piensa, se está sintiendo, pensando y viviendo lo que tanto criticó del otro. Psicológicamente hablando, esto se traduce a lo siguiente. Se dice que estamos condenados a vivir lo que pensamos. La secuencia cognitiva dice, pensamos, luego sentimos, luego hablamos, luego hacemos, luego vivimos y aprendemos. Espiritualmente hablando, la secuencia de conciencia o del ser es un poquito más simple. Esta dice que todo lo que crees, lo creas. Y como pensar, y como tú espiritualmente o energéticamente eres libre de pensar y sentirte como quieras, pues tú también eres libre de pensar y posteriormente crear lo que tú quieras vivir o lo que tú quieras aprender. Como muchas veces no aprendemos, volvemos y vivimos lo mismo. Y así, otra vez somos tan tercos y que a veces no aprendemos, vivimos lo mismo 1, 2, 3, 4 veces y no aprendemos. Es lo que llaman por ahí el karma. Repetir y repetir y repetir lo mismo hasta que al fin tenemos el aprendizaje y comprendemos eso que en algún momento juzgamos. ¿Qué es la invitación que yo te quiero hacer con este video? Que tú notes si tú has vivido varias veces lo mismo y que hagas consciente si es que en algún momento criticaste a alguien o si estás criticando a los demás, porque lamentablemente por estar cayendo en ese juego de criticar, juzgar y demás, estás dejando de aprender. Fíjate, aprender y comprender son sinónimos y cuando tú los pones en práctica, tú te liberas de volver a vivir lo mismo. Mi intención con este video tampoco es que tú tengas miedo o que tú te llenes de susto de criticar, de suponer y de juzgar. No, yo quiero que vayas más allá, yo quiero que tú abras tu mente, que tú seas mucho más flexible, que tú entiendas un poquito que las demás personas están viviendo su propia vida y que a ti no te tiene que parecer o no parecer lo que los demás hagan, que a ti no te compete ser el juez de la vida de nadie. O suponer que tú sabes lo que a los demás deberían hacer o lo que les está pasando. Si a ti alguien o algo no te gusta, justamente por la diversidad que tenemos, pues tú tienes la opción de migrar a otras partes, de no hablar más con esa persona y dejarla ahí, de voltear a otro lado. Y no tienes necesidad ni de engancharte con lo mismo, como dicen esos libros de conversaciones con Dios o La Cabaña o el mismo tercer paso del programa Los 12 Pasos. Ni siquiera Dios interviene en las decisiones de los seres humanos. Él nos dio un libre albedrío que respeta por encima de todas las cosas. Y al final, pues, esto siempre termina siendo un tema de elecciones en donde cada quien elige consciente o inconscientemente lo que quiere para su vida, nos guste o no. Entonces, esa es la invitación que yo te quiero hacer con este video. Respeta, libérate de esos juicios, libérate de esas suposiciones sobre cosas que no saben, porque sería muy lamentable que tú por estar ocupada viendo lo que hacen los demás o lo que no hacen, estés ahí encaminándote a convertirte justo en eso que tanto repudias. Simplemente respeta
que cada quien tiene la libre elección de decidir lo que quiera para su vida. Hasta aquí este video, si te gustó o no te gustó, me puedes dar un like, un dislike, me encantaría leerte en los comentarios y claro, si tú no te has suscrito a este canal, suscríbete, así vas a apoyar este canal y la comunidad, además de que seguramente me vas a permitir llegar a muchas más personas que como tú están buscando este tipo de información para salir de relaciones tóxicas. Un abrazo gigante y nos vemos en el siguiente video. El clima de acá es una cosa espectacular, escampó, llovió, volvió y escampó y ahorita vuelve y se larga otro aguacero grandísimo. Ahorita revisar cómo quedó este audio y pues nada, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.